Hoy empezamos una miniserie, le llamo miniserie porque van a ser 2 domingos, que hemos titulado Pasando la Página, y que se une un poco a lo que predicó José la semana pasada. Si usted de pronto no vino el domingo o se perdió la enseñanza de José, estuvo tremenda. Vaya a nuestro canal de YouTube, vea la prédica, y si vino el domingo, vuelva a entrar al canal de YouTube y vuélvala a ver. José nos habló acerca de que somos la sal y somos luz. Tiene que ver con nuestra identidad, con quién somos nosotros. Y ustedes ya oyeron en los anuncios que empezamos una nueva serie después de esta, por la cual venimos orando mucho como iglesia. Yo vengo orando mucho por esta serie. Sé que va a ser de una bendición tremenda para todos nosotros como iglesia, para cada uno de ustedes, para sus vidas, para sus matrimonios, para sus negocios, para todo lo que ustedes hagan va a ser de gran bendición. Y esta miniserie es un poco como el fundamento para esta serie que vamos a hablar de la salud mental, esa serie que viene, que es Descansa tu mente. Y entonces hoy por eso traje esta enseñanza que he titulado Pasando la Página, y esta es la primera de las 2 enseñanzas que traigo. Así que, ¿qué tal si me acompañan en una oración y ponemos ese tiempo en manos del Señor? Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por el privilegio que tenemos, Señor, de reunirnos como iglesia, Señor, de ser tus hijos, por el privilegio que tenemos de ser tu iglesia, Señor. Ayúdanos a entender hoy, Padre, quiénes somos, a entender, Padre, que hemos sido apartados, escogidos, que somos nuevas criaturas, que el pasado nuestro quedó atrás y que tú tienes una vida nueva para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por eso. Ponemos los corazones de cada uno de nosotros, Padre, ese terreno, que sea un terreno fértil, esos corazones que reciban esta palabra, Señor, que entre a nuestros corazones y sea una palabra que entre como una semilla que dé mucho fruto en abundancia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Así que bueno, titulamos esta serie Pasando la Página, y tiene que ver con la oportunidad que tú y yo tenemos como creyentes de vivir una vida nueva en Cristo. Tú tienes una nueva vida en Cristo. Quiero que repitas conmigo: tengo una vida nueva en Cristo. Y tenemos que aprender a pasar la página. Creo que muchos de nosotros, de una u otra manera, nuestra vida la llevamos como un libro, ¿no? Y vamos pasando páginas de capítulo a capítulo. Y nos pasa muchas veces que nos quedamos atascados en un capítulo. ¿Quién de acá se ha quedado a veces atascado en un capítulo? Sintiendo que de pronto duré más tiempo en este capítulo del que debía haber durado. Quizá debía haber pasado esa página mucho antes y me quedo ahí atascado. Y por eso es que quiero traer esta palabra, porque es importantísimo que entendamos que tenemos que pasar la página, que tenemos que empezar a llevar la vida que Cristo nos ha llamado a vivir. Así que este tema en particular a mí me inquieta mucho, a mí me llama mucho la atención y lo he analizado mucho por diferentes cosas que han pasado en mi vida. Pero creo que una de las cosas es que, a ver si a alguien más le ha pasado. ¿Quién de acá en su empresa o con sus familiares se identifica y dice yo soy cristiano? O donde usted trabaja saben que usted es una persona que viene a la iglesia, que es cristiana, ¿cierto? Creo que la gran mayoría, quizá uno por ahí lo tiene escondidito, no cuenta que va a la iglesia, no saben, pasa desapercibido en su empresa donde usted trabaja. Pero creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que nos juzgan por ser cristianos, ¿cierto? Están como esperando a ver cuándo caemos, cuándo la embarramos. Y le dicen a uno: ¿usted no que era cristiano? ¿A usted no le ha pasado o solo me pasa a mí? Yo siempre veo el ejemplo que a mí jugando fútbol es donde yo creo que Dios a mí jugando fútbol es como que donde Dios me prueba a mí, ¿no? De verdad, en serio. Es una prueba para mí cada vez que juego fútbol. Y para los que me conocen y que juegan fútbol conmigo, saben, a mí de vez en cuando todavía se me sale una jugando fútbol. Una que no debería decir. Y me pasa seguido. Y me siento súper mal después de que me pasa, porque digo, un momento, yo soy un hijo de Dios, yo no debería estar usando este vocabulario, yo no debería estar hablando así, yo no debería ponerme bravo con alguien, yo no debería pelearme con alguien, pero me pasa. Y el problema es que las personas nos juzgan a veces por eso. Están los ojos puestos sobre nosotros. Esa es la realidad. ¿O a quién le pasa con su familia? Con ese primo, ese hermano, papá, mamá, alguien que de pronto no conoce a Cristo, no viene a la iglesia, no tiene una relación con Dios, y en el momento que usted se equivoca, tome para que lleve. Usted no que va a la iglesia y quiere servir todos los domingos a la iglesia, y grupos de vida, y entre semana, y usted va a servir, y esto y lo otro, y se la pasa leyendo la Biblia, y se la pasa poniendo en Instagram versículos de la Biblia, y ahora vea lo que me dijo. Es como que no podemos embarrarla, no nos podemos equivocar nunca.
Y por eso es que este tema a mí me llama tanto la atención, porque a mí mismo me pasa constantemente. Y ahora quiero que se pongan mis zapatos, pero imagínense a mí como pastor ahora. ¿Se imagina el pastor Esteban en el partido de fútbol y que se me salga una de esas porque me entraron, me pegaron, y yo coja y me le ponga así cara a cara a alguien en un partido de fútbol? Claro, yo después me monto al carro y me siento pero como un zapato. Terrible, terrible. Entonces es un tema que a mí en lo personal me pega mucho. Y entonces empecé a investigar, a leer la palabra, a ver qué decía la palabra acerca de esto para mi propia vida. Y ha sido de tal bendición para mí que por eso creo que es importante que con nosotros como iglesia, Misión Vida, tengamos bien claro este tema de quién somos nosotros, de que somos nuevas criaturas, tenemos una nueva vida en Cristo. Es algo que yo me cuestiono, como les decía, porque es algo con lo que yo lucho con eso, y creo que todos tenemos luchas, ¿cierto? Porque entonces yo me pregunto, si Dios me escogió a mí, si Dios me apartó a mí, si Dios me da una nueva vida, si Dios me convierte en una nueva persona, ¿por qué sigo haciendo muchas de las cosas que sigo haciendo? Actuando de la manera que sigo actuando. Y no avanzo en la página, y no avanzo en el propósito, y no avanzo en lo que Dios tiene para mí. ¿A quién de acá le da pereza a veces venir a la iglesia? No me levanten la mano, pero creo que sean sinceros con ustedes mismos. ¿Quién de acá se levanta un domingo y dice, qué pereza ir hoy a la iglesia? No lo digan, no levanten las manos, piénsenlo, porque va y los juzgo, no, mentira. ¿Quién de acá llega un día entre semana, sale cansado del trabajo, llega a la casa, come algo y le da pereza al grupo de vida entre semana? ¿Quién de acá le da pereza abrir la Biblia y leer la palabra? ¿Quién de acá a veces le da pereza orar y se queda dormido en la noche orando? ¿No se sienten mal? Que somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas, y aún así seguimos luchando con este tipo de pensamientos, con este tipo de comportamiento. Y creo que una de las preguntas más comunes que se hace una persona que empieza una vida cristiana es: ¿qué significa ser una nueva criatura? ¿Qué significa ser una nueva criatura? Y esto es algo que yo creo que como creyentes debemos tener bien claro. Tú hoy debes salir con la claridad. Tienes que tener bien claro este concepto de que tú eres una nueva criatura y que hemos encontrado a Jesús y que ahora tenemos una vida nueva. Tú tienes una nueva vida en Cristo. Entiende eso. Tienes una nueva vida en Cristo. El problema que creo que enfrentamos todos nosotros es que muchas veces, por lo menos me pasa a mí, yo no siento como que tenga una nueva vida en Cristo. Siento como que sigo en la vida antigua y como que estoy de página a página. Entonces paso la página y estoy en el capítulo de mi nueva vida, y de repente pasa algo en mi vida que me hace devolverme un par de páginas y volver a esa vida antigua. Y a veces como que estamos brincando para un lado y para el otro, y para un lado y para el otro. Y eso no es lo que tú y yo hemos sido llamados a hacer. Vamos a ir a la palabra del Señor, a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Los que tienen sus Biblias lo pueden buscar, si no lo tienen acá en las pantallas. Y dice así: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Una nueva vida ha comenzado para cada uno de nosotros. Entonces, si Cristo nos ha convertido en una nueva persona, tenemos una nueva vida, ¿por qué a veces seguimos haciendo estas cosas? ¿Por qué seguimos luchando con la vida vieja? ¿Por qué? Entre páginas. ¿Por qué seguimos luchando con el pecado? ¿Por qué sigues luchando con esas malas palabras, con tu mal genio, con tu egoísmo, con tus mentiras, con las adicciones, con los malos pensamientos, con la envidia, con la ira, con la frustración, con la depresión, con la ansiedad, con la fatiga mental, con los miedos, con el temor? ¿Por qué, si tenemos una nueva vida, y ahorita cantábamos que somos hijos de Dios y que tenemos un Dios que mueve montañas, que abre mares y que está con nosotros en medio del desierto, seguimos luchando con estas cosas? ¿No le parece como que no hace sentido? ¿Quién de acá dice, o yo soy? ¿Quién? Levante la mano si usted con seguridad me puede decir, yo soy una nueva criatura. Yo se lo digo. Yo recibí al Señor, yo recibí a Jesús en mi corazón, y les puedo decir que nací de nuevo y que soy una nueva criatura. Mi vida antigua quedó atrás y hoy Dios me ha dado una vida nueva a mí. Pero aún así sigo luchando con mi mente. Vamos a empezar esta nueva serie que tiene que ver con nuestra mente, con nuestra salud mental. Y por eso quiero hablar de esto, porque es bien importante que tengamos claro que aunque tenemos una vida nueva, seguimos con nuestras luchas.
seguimos nuestras luchas. ¿Y por qué? ¿Por qué seguimos con nuestras luchas? Si Cristo ya nos dio una nueva vida. Entender esta verdad fundamental y básica va a cambiar todo lo que pensamos, créamelo, porque lo hizo en mí. De todo lo que pensamos, de todas las cosas alrededor nuestro. Esta verdad va a traer libertad a tu vida. Entender esto va a cambiar la forma en que tú ves a tu esposo o a tu esposa. Entender esto va a cambiar la forma en que tú ves a tus hijos. Va a cambiar la forma en que ves tu trabajo. Va a cambiar la forma en que ves ese desierto o esa tormenta que estás atravesando, ese proceso. Va a cambiar tu vida por completo, créemelo. Va a cambiar tu vida, nos va a liberar de cosas que pensamos, de ideas, de conceptos que manejamos erróneos de nuestra vida pasada. Entender esa verdad nos va a permitir pasar la página y empezar a vivir de la manera que Dios nos ha llamado a vivir. Dios te ha llamado a ti a vivir de una manera. ¿Por qué? Porque eres nueva criatura, porque Él te escogió, porque te apartó. Y muchas veces no lo hacemos. Quiero que repitas conmigo: la verdad trae libertad a mi vida. Ir a la palabra del Señor y entender esta verdad va a traer libertad a tu vida. Pero el problema es que nuestra mente está programada porque durante años duramos haciendo las cosas de cierta manera, con nuestro criterio, con nuestra lógica, a nuestra forma, en nuestra vida antigua, en nuestra vida pasada. Por eso es que cuando yo jugaba fútbol y alguien me pegaba, yo le echaba un madrazo y me le enfrentaba y me le ponía cara a cara, y si podía le metía un cabezazo. Y en la próxima jugada, si había un balón dividido, ¡pum!, le entraba con todo. Esa era mi vida pasada y me acostumbré a llevar esa vida. Por eso hoy que tengo una vida nueva, tengo todavía eso programado en mi mente. Por eso que cuando usted se machuca un dedo todavía se le sale un ¿no le ha pasado que se machuca un dedo y se le sale? Porque por años cuando usted se machucaba un dedo se le salía el y ahora que tenemos una nueva vida, que somos hijos, se nos sigue saliendo el porque quedó grabado aquí en nuestra mente. Y ese es el problema que enfrentamos tú y yo hoy. Pero la verdad nos va a traer libertad a nuestra vida, nos va a liberar de eso. Así que entender esa verdad no solamente va a cambiar la forma en que pensamos, sino también va a cambiar la forma en que vemos la vida, las personas, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro todo. Tú y yo hemos sido convertidos en una nueva persona. Nuestra vida antigua quedó atrás y ahora empezamos a vivir una nueva vida. Empecemos a vivir la nueva vida que Dios tiene para nosotros. Y para entender este versículo es importante que entendamos el contexto en el cual fue escrito. Estas palabras las escribió el apóstol Pablo, el cual está respondiendo a ataques que le hacían a él, ataques falsos, de maestros falsos que querían introducirse en la iglesia y empezaron a hablar mal de Pablo, con comentarios malintencionados para destruir su reputación y destruir su ministerio, su apostolado. Pero Pablo respondió a estos ataques diciendo a los creyentes de la iglesia que su ministerio estaba motivado por el temor al Señor y por el amor a Cristo. Incluso ya dice que este amor los llevó a ser una nueva creación y cambió por completo su comprensión de Cristo y de las personas y del mundo en general. Pablo enseñaba esto. Vean, si hay un ejemplo perfecto de ser del pasado y de ser una nueva criatura, es Pablo. Pablo, no hay mejor ejemplo de Pablo. Pablo en su humanidad consideraba que Cristo era una falsa enseñanza, que era algo malo, y por eso perseguía a los cristianos. Pablo se dedicó a perseguir a los cristianos, y cuando él tiene un encuentro cara a cara con el Señor, su vida cambió por completo, tuvo un giro por completo. Y entonces Pablo empieza a predicar la palabra, una nueva vida, dejó ese pasado atrás. Y ese pasado se refiere a la forma antigua que tenían los creyentes de ver a Cristo antes de su conversión. Los creyentes vivían según su naturaleza, según su lógica. ¿Cuántos de nosotros llevamos años viviendo nuestra vida con nuestra lógica, con nuestro entendimiento, con lo que creemos? Vean, la semana pasada tuve una conversación con alguien, más como un debate, digámoslo así. Y esta persona me hablaba de muchos conceptos y creencias que tenía. Y yo le decía, bueno, pero ¿en qué basas tu creencia? Y lo que me llamó a mí la atención es que era basada en puros pensamientos internos de esta persona. Esta persona creó su propia religión en su mente, por decirlo de alguna manera, basado en su criterio, en lo que creía, en su cosmovisión de la vida, en sus experiencias humanas. ¿Saben cuántos de nosotros tenemos creencias hoy de cosas que creemos que no están basadas en lo que dice Dios, sino están basadas en nuestro criterio y en lo que pensamos y en nuestra lógica?
100% basado en nuestra humanidad. Nada que ver con lo que dice Dios. Dios nos ha llamado a ser nuevas criaturas, a cambiar nuestra vida, a dejar el pasado atrás, pero cogemos y traemos esa humanidad a nuestra nueva vida. Pasa tanto en nuestras relaciones, en los matrimonios, por ejemplo. Pasa así en los matrimonios. Usted sabe lo difícil que es que a usted le respondan mal, que sean groseros con usted, ¿cierto? Y que usted le responda de una manera blanda. Todos sabemos lo difícil que es eso, ¿cierto? Pero es lo que dice el Señor. Pero como llevamos pensando y como se siente rico, ¿no? Responder duro, tome, yo se la devuelvo más duro. Se siente bien. Y llevamos años viviendo de esa manera, pero eso no es lo que dice Dios. Dios dice que tenemos que llevar una vida nueva. Por eso es que al estar en Cristo, los creyentes son ahora una nueva creación. Viven de acuerdo al manual de vida, que es la palabra. Tenemos que vivir no de acuerdo a lo que pensamos, no de acuerdo a lo que creemos, no de acuerdo a lo que hacíamos, no de acuerdo a lo que se siente bien, sino de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Tú tienes que vivir de acuerdo a lo que dice la palabra. Me gusta mucho un comentario de William Hendrickson en el Nuevo Testamento que dice: cuando una persona pasa a formar parte del cuerpo de Cristo, en la conversión su vida experimenta un giro por completo. Tu vida debe experimentar un giro. Y si no has experimentado ningún tipo, por lo menos 3 graditos de giro, aunque sea, pero giro tiene que haber. Y si no has experimentado un giro en tu vida, pues tendrás que preguntarte si estás viviendo esa nueva vida que Cristo nos da. Esas antiguas creencias. Eso significa mirar a Cristo desde una nueva perspectiva. Eso es lo que hace la transformación. Dejar esa vieja realidad a un lado y empezar a vivir una nueva realidad. Empezar a vivir como una nueva creación. Empezar a ver las cosas de una manera diferente. Y esto trae cambios a nuestra vida. Voy a hablar hoy de 3 cambios. Número 1, empezamos a ver a Cristo como nuestro Salvador. Cuando tú te conviertes y cuando tú recibes al Señor en tu corazón, empiezas a verlo como tu Salvador. Antes nosotros mismos éramos los que nos teníamos que salvar de las cosas. Si tú tenías una situación económica complicada, tenías que salir a buscar trabajo, a vender esto, ibas y buscabas la forma de conseguir dinero para salir de la situación económica. Hoy tenemos un Salvador. Tú puedes ir al Padre y orar. Claro, tendrás que hacer tu parte, pero tenemos un Salvador. El momento que tú cambias, en el momento que dejas tu vida atrás y empiezas a vivir la nueva vida, ves a Cristo como tu Salvador. Y Pablo lo veía así. Él originalmente considera a Cristo como un falso profeta y después lo empezó a ver como su Salvador. Considera a Cristo como su Salvador y Señor. Empezó a predicar ese mensaje, empezó a predicar a Cristo. Lo segundo que pasa es que empezamos a ver a las personas que nos rodean de una manera diferente. Cuando empiezas a vivir tu nueva vida, ves a los demás de una manera distinta. En la transformación de Cristo en nuestras vidas hace que veamos a los demás diferente. Nos pone un peso de compartir al Señor. Tú sabes lo lindo que es que llevábamos una vida completamente alejada de Dios, en nuestro propio entendimiento, una vida de pecado. Nos convertimos, empezamos a vivir la vida que Dios quiere que vivamos y no la compartimos con nadie. Si tú realmente experimentas esto, tú tienes que compartirlo con las personas, con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo. Es delicioso poder compartir a un Señor y a un Dios vivo y que es real en nuestra vida. La transformación de Cristo en nuestras vidas hace que veamos a los demás diferente, que conozcan ese amor. Empezamos a sentir una carga por los demás, empezamos a sentir una necesidad de servir a otros. Una de las cosas que yo más noto cuando alguien se convierte, llega acá a la iglesia por primera vez, recibe al Señor, lleva un par de meses viendo a la iglesia, es que empieza a sentir como una piquiñita por servir. Una parte importantísima que me demuestra a mí que alguien recibió al Señor y que alguien realmente está llevando una vida nueva es servir. Las personas que realmente llevan esa vida, uno las ve que quieren servir, en donde sea, limpiando baños, sirviendo acá en la entrada, en producción. ¿Cómo puedo servir? Hay unas ganas de servirle a Dios inexplicables. Empezamos a servirle a los demás. Lo tercero es que ya no vivo por las cosas pasajeras del mundo.
Aquellos que viven como nuevas criaturas ya no viven para las cosas pasajeras, sino que las cosas de la eternidad empiezan a ser las cosas importantes, empiezan a ser prioridad en nuestras vidas. El pecado ya no es algo que controle mi vida. Y aunque las tentaciones siguen ahí, aunque el pecado sigue estando presente, ya no hace parte de mí y de mi día a día, ya no me controla. Cuando un creyente vive esa nueva creación es cuando puede decir verdaderamente que las cosas viejas han pasado y que está todo siendo hecho nuevo hoy. Pero ahora la pregunta que me hago yo y que yo creo que muchos de ustedes se deben hacer es: ¿por qué muchas veces se siente como que no somos nuevas criaturas? ¿Y por qué se siente como que las cosas viejas siguen cierta parte de mi vida? La palabra está diciendo que las cosas viejas pasaron y que tenemos una nueva vida, pero ¿por qué se sigue sintiendo a veces así? ¿Alguien se ha sentido así? ¿O solo yo? Digo, ¿por qué sigo luchando con esto? Soy una nueva criatura, soy un hijo de Dios, Dios me regala una vida nueva y sigo con mi lucha. ¿Por qué? ¿Por qué me siento como que si el Esteban antiguo siguiera viviendo hoy, cuando hoy soy una nueva criatura? Y la respuesta la da el mismo Pablo en Romanos. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 7, versículos 18 al 20. Y dice así, y sé que esto lo hemos leído muchos de nosotros y lo tenemos muy claro, pero es importante que lo entendamos. Dice así: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Y lo dice Pablo, el mismo hombre que escribe que es nueva criatura. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Vean, en teoría Pablo es un hombre que está haciendo todo perfecto. Un hombre que entregó todo, entregó su carrera, entregó su trabajo, puso todo a un lado y se dedicó a servirle al Señor, a predicar por todo lado. Se incomodó, se sacrificó, estuvo en cárceles. En teoría, diríamos nosotros, es un hombre que lleva una vida perfecta y está escribiendo esto. Eso me da a mí como un fresquito, ¿no? Como bueno, si Pablo lo escribe, si él lucha con el pecado, entonces no estoy como tan mal yo que también estoy luchando con el pecado. Sacrificó todo, un hombre de Dios. Todos tenemos luchas, todos tenemos luchas, todos tenemos luchas, todos luchamos con el pecado, todos luchamos con malos pensamientos, y el que diga que no es un mentiroso. Todos tenemos luchas, todos. Y digamos que el ejemplo para mí más claro para poder tratar de ilustrar esto es alguien que está lidiando con una adicción. Tenemos a alguien, no levante la mano, pero si usted de pronto ha experimentado una adicción con un familiar, con un hijo, usted sabe a lo que me refiero. Usted sabe lo difícil que es la lucha de una persona que tiene una adicción al alcohol o a las drogas. Hoy en día, por ejemplo, la adicción a la pornografía está creciendo, es enorme. Todos luchamos con diferentes adicciones, pero la realidad de una persona alcohólica que está luchando con esa adicción es que esa persona es alcohólica hasta el día que se muera, así lleve 20 años sin tomar. Esa persona entiende que tiene el potencial de volver a caer en cualquier momento. En cualquier momento. Y de una u otra manera lo que está diciendo Pablo es lo mismo. Sí, soy una nueva criatura. Sí, el pasado quedó atrás. Pero ese potencial de caer en pecado sigue ahí presente, latente en nuestras vidas. Es parte de mi naturaleza, me acompaña todo el tiempo. En cualquier momento puedo caer, en cualquier momento. Y vamos a caer. Y seguiremos cayendo. Igual que el drogadicto o que el alcohólico. Se tiene que cuidar, pero es que tenemos que estar alertas, pendientes y alertas con la tentación para no caer en pecado. El alcohólico, por ejemplo, dejó el alcohol, se reformó, dejó de tomar, pero no se va a meter a un bar, porque seguramente si llega a un bar y si se va con amigos a un bar, coge y cae, se toma una y empieza a tomar y vuelve a caer en el alcoholismo. Pasa lo mismo con nosotros. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que estar alertas. Ahora creo que la pregunta que yo me hago es: ¿qué hago yo para llevar esta vida nueva que ya Dios me regaló? Nos da este regalo Dios, nos da una vida nueva. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues la respuesta es: no hay nada que tú puedas hacer. No hay nada que tú puedas hacer para esta vida nueva. No hay nada, porque no es por obras, no es por lo que tú hagas o dejes de hacer. Esto es un regalo que nos da Dios por gracia. Dios te salvó, te rescató, te perdonó, te apartó, te escogió, te amó desde la eternidad, y todo eso es un regalo. Esa vida antigua queda atrás y esa vida nueva que te regala de Dios es un regalo.
No hay nada que tú puedas hacer para ganarla. Es un regalo de Dios. Lo que sí puedes hacer, digámoslo, es entender quién eres tú. Porque hay una gran diferencia entre ser y entre hacer. Tenemos que enfocarnos en el ser y no en el hacer, porque el hacer viene como consecuencia de ser. Si tú entiendes hoy que eres una nueva criatura, pues lo que vas a hacer va a ser de nueva criatura, va a ser de la nueva vida que llevas. El problema es que es como que alteramos la cosa, ¿no? Nos enfocamos tanto en el hacer, en lo que hacemos, y la realidad es que se requiere de un poder muy especial para transformar, y tú y yo no lo tenemos. El único que transforma es Cristo, nadie más. El único que tiene la habilidad para poder transformar es Cristo. Tú no vas a transformar a nadie y tú no te vas a poder transformar. Cristo es el que cambia vidas, es Cristo el que nos cambia a nosotros. Y a medida que nos cambia, nuestro hacer será modificado. Mira, Él puede cambiar tu vida y tus circunstancias en un segundo. Un segundo. Lo que sea que estés viviendo hoy, la lucha que tengas hoy, la tentación que estás viviendo hoy, la adicción que estás viviendo hoy, el problema que tú puedas tener hoy, el desierto, la montaña, el mar que esté al frente tuyo, Dios lo puede cambiar en un segundo, porque eso es lo que hace Dios. Y no hay nada que tú puedas hacer. Él puede cambiar tus circunstancias en un momentico, esas luchas. Tú no puedes. Es más, yo como pastor no puedo. Las personas y los líderes de terror tampoco pueden. Es importante entender que como comunidad, yo como pastor, los líderes de esta iglesia y todos acá nos vamos a apoyar. Yo soy un apoyo. Yo te voy a coger de la mano y te voy a ayudar en ese proceso que estás viviendo. Vamos a estar ahí en medio de ese desierto, en medio de esa montaña, en medio de ese mar. Estaremos ahí contigo, pero nosotros no lo podemos cambiar. La iglesia no lo puede cambiar. El único que cambia y que transforma y que tiene ese poder es Cristo, nadie más. Cristo puede cambiar tu vida. Cristo puede cambiar tu vida. Juan capítulo 15, versículo 5 dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Separados de Dios no podemos hacer nada. Es imposible vivir una vida que agrade a Dios separados de Él. Pero a veces en nuestra humanidad pretendemos que esa sea como la regla, ¿no? Queremos llevar una vida que agrade a Dios, queremos agradar a Dios, pero alejados de Él. No venimos a la iglesia, no leemos la palabra, no oramos. Hago la propaganda y no vamos a un grupo de vida. ¿Saben que ayer el grupo de hombres se reunió en el Malcolm Park a hacer un asado? ¿Cuántos llegaron, Guido? 4 personas. Después de que teníamos un listado de 10. Vino menos de la mitad de las personas que dijeron que iban a ir. No quiero echar un puyazo, pero lo estoy haciendo. Pero es la realidad. Queremos vivir una vida que agrada a Cristo, pero no queremos sacrificar nada para agradar a Cristo. Queremos llevar una vida que agrada al Padre, pero seguimos en pecado. Yo no estoy diciendo que no ir al parque, al barbecue sea un pecado. Yo no estoy diciendo eso. Quiero que entienda el contexto y entienda el mensaje detrás de esto. Lo que estoy diciendo es: llevar una vida que agrade a Cristo requiere sacrificios, como sacar un sábado, ir y compartir con mis hermanos, aprender algo y ser un mejor hombre para ser un mejor padre, un mejor esposo y un mejor cristiano y ser mejor en la vida. Venir a la iglesia, asistir a un grupo de vida, en las noches abrir la Biblia y leerla con tus hijos, con tu esposa, como hogar, como familia. Queremos agradar al Padre, pero no hacemos nada de lo que agrada al Padre. Separados de Él no podemos hacer nada. Es que ni leemos la Biblia a veces. Y queremos tener una vida nueva o llevar la vida que Dios nos ha dado. Es imposible vivir una vida que le agrade a Dios separados de Él. No hace sentido. Es imposible pasar la página de nuestras vidas, de esa vida antigua a la vida nueva, separados de Él. Jamás lo lograremos. Tenemos que estar unidos al Padre. Y creo que muchas de nuestras luchas, nuestros problemas, nuestras situaciones que vivimos y de todo lo que nos pasa no nos deja avanzar porque quizás estamos desconectados de Él. Hay una desconexión. ¿Usted no le ha pasado? Este ejemplo me acaba de llegar perfecto, porque ahorita en diciembre que pasó, armé el árbol de Navidad y ustedes no se imaginan la lucha para que esas lucecitas todas se conectaran. Se ríen porque les ha pasado, me imagino.
no es sino que una lucecita no funcione y el resto no. Y entonces yo dele vuelticas a cada luz, póngalas, enchufe acá, enchufe allá, y las lucecitas no prendían. Muchas veces pretendemos que el árbol esté todo prendido, esté bonito, decorado, chévere, pero estamos desconectados, no hay energía, no hay poder. ¿Cómo pretendemos que alumbre el árbol si estamos desconectados? ¿Cómo pretendemos llevar esa vida nueva que Dios te regaló desconectados del Padre? Alejados de Él no podemos hacer nada. Y pretendemos llevar una vida que lo agrade a Él, desconectados de Él. Para que la vida nueva comience, tiene que ser conectados con el Padre. Es imposible vivir una vida alejados de Él. El ser humano cree que tiene la capacidad de cambiar y transformar su vida, pero eso es falso. El único que cambia y transforma es Cristo. Por ejemplo, yo no estoy en contra de los cursos de superación personal que te hacen mejor, que esto, que lo otro, pero todos esos cursos apuntan a hacer, a modificar tu comportamiento, que hagas cosas distintas, pero no apuntan al ser, a que cambies quién eres tú. Porque cuando cambias quién eres tú, pues empiezas a modificar tu comportamiento. Apuntan a que tomes el control de tu vida, y nosotros, lo he dicho muchas veces, no tenemos el control de nuestra vida. El único que está en control de nuestra vida es Dios. Esos programas te pueden de pronto ayudar un poco, pero al final de cuentas no te van a cambiar. Modificas ahí un poco tu comportamiento. El único que da vida y que puede dar vida es Cristo, nadie más. Debemos enfocarnos en el ser y no en el hacer. Y muchos de nosotros pensamos que podemos hacerlo. Nuestro enfoque debe apuntar al ser y no al hacer. Y eso es un proceso de transformación. Eso no va a pasar de la noche a la mañana. Ahora, la pregunta es cómo me mantengo en ese proceso. Vamos a ir a Gálatas 5:16 y dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Pablo nos habla de que tenemos una naturaleza pecaminosa y de que tratamos de hacer lo bueno y no lo podemos hacer, y no queremos hacer lo malo y terminamos haciendo lo malo. Y acá entonces nos está respondiendo: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, y entonces, esa palabra entonces es clave ahí, no dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Ese entonces nos demuestra que hay un orden. ¿Cuál va primero y cuál va segundo? La semana no pasada, hace 2 domingos que traje yo la palabra, hablé del amor de Dios y de cómo nosotros respondemos a ese amor. Y en Romanos 6, ¿se acuerdan? No sé si los que estuvieron acá, hablé de que no se dejen gobernar por el pecado. En Romanos decía: de igual manera el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora tienen vida para agradar a Dios. Cuando vivimos una vida nueva, tenemos que llevar una vida que agrade a Dios. Y después es lo que dice en el versículo 12: así que no dejen que el pecado los gobierne. No dejen que el pecado los gobierne. Y me quedé pensando en eso, porque yo peco, tú pecas, todos pecamos, pero hay una gran diferencia entre pecar y que el pecado me gobierne a mí. Es una diferencia enorme entre llevar una vida de pecado y caer en pecado. No es lo mismo. Todos luchamos con el pecado, y la palabra gobierno en este caso significa dirección, administración y control. El pecado no puede gobernar tu vida. El pecado no le puede dar dirección a tu vida. El único que le da dirección a tu vida es Cristo. El pecado no puede administrar tu vida. El único que administra tu vida es Cristo. El pecado no puede controlar tu vida. El único que tiene control de tu vida es Cristo. Y hay una gran diferencia entre caer en pecado, porque yo peco, he caído, pero yo no voy a permitir que el pecado gobierne mi vida. ¿Por qué? Porque entiendo hoy que soy una nueva criatura y que el pasado quedó atrás. De pronto antes, el Esteban de antes, el pecado sí lo gobernaba y me dejaba llevar por el pecado y me controlaba el pecado, y mis decisiones y las decisiones que tomaba eran basadas en ese pecado. Hoy en día todavía peco, pero no me controla el pecado. Estoy luchando, y esa es la idea, que luchemos, que peleemos. El pecado va a estar presente, pero tenemos que luchar en contra del pecado. Ser una nueva persona, una nueva criatura, no significa que no vamos a ser tentados o que no vamos a caer en pecado. Significa que no permitimos que el pecado nos gobierne. Quiero repetirlo, por eso les digo: dejen que el Espíritu Santo los guíe, y entonces no dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. El orden es: camina en el Espíritu y deja que te guíe. Y entonces no vas a dejar que el pecado te gobierne. No vas a permitir que caigas en esa naturaleza pecaminosa. Y por eso es que ese entonces es clave, porque muchas veces apuntamos al comportamiento
y convertimos nuestra relación con Dios en una religión. No hacer. No voy a tomar porque eso le agrada a Dios. No voy a fumar porque eso le agrada a Dios. No voy a decir groserías porque eso le agrada a Dios. Eventualmente vas a caer. Tienes que apuntar al ser. Cuando dejamos que nuestra vida la guíe el Espíritu, es cuando entonces empezamos a tener cambios verdaderos y reales y profundos en nuestra vida. El cambio viene de adentro hacia afuera. Cuando modificamos comportamiento, ese comportamiento lo modificamos temporalmente. Tú quizá te vas a aguantar no ser grosero por un tiempo, pero eventualmente cuando llegue el momento va a salir lo que eres. Pero es que tenemos que apuntar a quién somos, esa nueva criatura, esa nueva vida que Dios ya nos llamó a tener. La razón por la cual nos cuesta pasar la página es porque nos enfocamos 100% en lo que hacemos y no en quién somos. Estuve hablando con alguien con el que estoy trabajando y le estoy tratando de ayudar en luchas que tiene esta persona. Esta persona tiene luchas, unas adicciones, una serie de cosas que vive esta persona. Y el problema es que muchas veces cuando nos enfocamos tanto en el pecado y en la lucha y nuestra debilidad, terminamos pecando a veces más y más enfocados en la lucha. Y el consejo que yo le daba a esta persona era: enfócate en Cristo. No pienses tanto en dejar de hacer lo que estás haciendo. Pon eso a un lado, olvídate de eso. Empieza a leer la Biblia, empieza a orar, empieza a conectar con Dios y olvídate de eso. No te enfoques tanto en no hacer lo que estás haciendo. Y el resultado y lo que yo mismo he experimentado en mi vida, no estoy diciendo que soy perfecto, no estoy diciendo que yo no peco, no estoy diciendo que yo no caigo, no estoy diciendo que yo no soy tentado. Lo que estoy diciendo es que me he enfocado más en conocer más a Dios. Me he enfocado más en ser quien Dios me ha llamado a ser, en cumplir mi propósito. Y como consecuencia de eso, lo que yo he logrado experimentar en mi vida es que de pronto el pecado ya no tiene como tanto poder sobre mí. Es que se me está facilitando un poquito más cuando estoy jugando fútbol y alguien me hace algo, se me está facilitando más no responderle. También me pasa mucho manejando, por cierto. Cuando alguien me cierra, se me está facilitando un poquito más bajar la ventana y hacerle así. Enfocarnos en el ser cambia nuestro comportamiento. Cristo puede cambiar. El truco es de pasar la página y vivir una vida nueva, es enfocarnos en Él y no en el pecado, ni en lo que estamos haciendo, ni en lo que estamos dejando de hacer. El poder de transformación no está en nuestra fuerza ni en nuestro cambio, es en Cristo. Cristo nos puede transformar. Desde el momento que tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, empieza un proceso de transformación en nuestras vidas. Tú estás en un proceso de transformación hoy y seguirá ese proceso, porque ese proceso no termina. Ojo, es un proceso. Desde el mismo instante que estamos en Cristo hay un cambio dentro de nosotros. Nos volvemos una nueva persona. La palabra habla de nuestro corazón, que Dios nos cambia el corazón, de un corazón de piedra a un corazón de carne. Pone un espíritu nuevo en nuestro corazón. Es más, pone su espíritu dentro de nosotros y empezamos a llevar esta vida nueva. En ese mismo momento somos cambiados. Y aunque sigamos haciendo las cosas que muchas veces, como dice Pablo, no debemos hacer, y dejamos de hacer lo que sí tenemos que hacer, si somos cambiados, si estamos en ese proceso de transformación, y si somos nuevas criaturas, y si tenemos el potencial de dejar ese viejo hombre atrás y empezar a vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir hoy. Dios te ha llamado a ti a vivir una vida. Empiézala a vivir. ¿Qué estás esperando para vivir la vida que Dios te ha llamado a vivir? La lucha continúa. La diferencia es que hoy tenemos a alguien que va a luchar con nosotros, va a luchar por ti. Tenemos un Salvador, alguien que te va a ayudar en esa debilidad, que va a estar contigo. La tentación continúa, el pecado está ahí presente, las adicciones siguen, las luchas continúan, los problemas, tu desierto, tu montaña, tu mar, va a estar ahí presente. Pero ahora tienes un Dios que va a estar ahí contigo en medio de ese proceso. Ustedes saben que yo siempre les traigo una película, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver aquí quién, porque siempre pregunto y me hacen quedar más mal. ¿Quién se ha visto la película que se llama La Mosca? Es que es vieja la película, la vieja. Por eso ya sabemos quiénes levantaron la mano. Era un truco para ver quiénes levantaban la mano. Bueno, me toca resumir un poquito la película para que entonces pues la entendamos, ¿no? Esta película La Mosca es de un científico que hace un experimento y modifica su ADN y lo mezcla con el de una mosca.
Entonces el tipo es un ser humano y empieza poco a poco a convertirse en una mosca. Y empieza a cambiar su cuerpo, le salen alas, los ojos, tal. Y al final de la película el tipo termina siendo una mosca, un monstruo ahí, qué sé yo. Yo soy muy joven para esa película, entonces no. Eran ahí pedacitos que como que me acuerdo de la película. Pero a lo que voy con esto es que en nuestro proceso de transformación somos como esa mosca. En el momento que tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador y le das entrada a tu corazón, a tu vida, a que entra a todas las áreas de tu vida, el momento que dejas a ese hombre atrás y Dios te regala esta vida nueva que empezamos a disfrutar y que es un regalo, empieza este proceso y somos como esa mosca. Eso no significa, porque lo chistoso de la película es que el tipo era ser humano y tenía por momentos como ser humano comportamientos de humano y comportamientos de mosca. O sea, era un ser humano y se comportaba como mosca. Y poco a poco se iban mezclando sus comportamientos, ¿no? Entre mosca y humana. Y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Se nos sale la mosquita a veces. La mosquita del pasado, llamémosle, del viejo hombre. Se nos sale. Y es un proceso. Y eso es lo que quiere Dios. Dios no te está pidiendo que tú seas perfecto, que no peques, que no te equivoques. Él te está diciendo, inténtalo. Dale una oportunidad a Él. Dale una oportunidad para que cambie tu vida, para que te ayude con esa debilidad con la que vienes luchando por años y has intentado de todo y no puedes y sigues siendo esa mosca. Dale la oportunidad para que Dios te transforme y vivas ese proceso. Es un proceso hermoso ver cómo una persona cambia y pasa de ser una mosca y pasa a ser un hijo de Dios. Es hermoso ver cómo pasa eso, cómo transicionamos de ese viejo hombre a una nueva creación y a una vida nueva que Dios nos regala. Es hermoso experimentar eso. Quiero tratar de ilustrarles esto de una manera más práctica. Es una historia que leí y me llamó mucha atención. Más, se me aguaron un poco los ojos porque es una historia muy bonita. Es una historia que yo creo que muchos de ustedes que están casados sobre todo se van a identificar con esto. Es la historia de un hombre que tenía un trabajo, un hombre muy exitoso, estaba casado, un hombre que no conocía a Dios, apartado de Dios, un hombre que estaba viviendo según su criterio, según lo que él pensaba, lo que él creía. Este hombre trataba muy mal a su esposa, era muy grosero con su esposa, la gritaba, la maltrataba. Digamos que de acuerdo a lo que dice el mundo, los estándares del mundo, era un buen hombre, proveedor, tenía buen trabajo, quería a su esposa, pero la trataba medio mal, era grosero con ella. Y un día este hombre va para el trabajo y la esposa dice, ¿puedes sacar la basura? Y el tipo se voltea, la grita, la trata mal, es súper grosero, le dice que no tiene tiempo, que va tarde para el trabajo, que tiene una reunión. Y cuando se monta ese tipo al carro y va en camino al trabajo, el hombre se siente que tenía justificación para tratar mal a su esposa. ¿Qué tal está? Yo voy tarde, mi trabajo es importante, tengo una reunión, ella sabía de mi reunión, se merece que le haya tratado mal, que le haya gritado. Pero resulta que este mismo hombre conoce de Dios, tiene un encuentro con Cristo, llega a la iglesia, le entrega su vida al Señor. Y 3 meses después de que está viniendo a la iglesia, está yendo al barbecue el grupo de hombres, va al grupo de vida entre semana. El tipo está sirviendo ahí en la entrada, dándole la bienvenida a la gente y abriendo la puerta. Vuelve a pasar lo mismo y va tarde para el trabajo. Y la esposa le dice, ¿puedes sacar la basura? Y el tipo, ¿qué creen que pasó? Pues cogió y la volvió a gritar, la trató mal, le dijo de todo, que qué le pasa, que ubíquese, tal, la grita y se monta al carro y se va. Pasó lo mismo, ¿cierto? Como que decimos, ¿cuál es la diferencia? ¿Para qué ir a la iglesia? Pero creo que aquí es donde se marca una gran diferencia entre los que llevamos una nueva vida. No es que no la embarremos otra vez, no es que no pequemos otra vez, es que el resultado es distinto. Cuando este hombre se monta al carro después de haber gritado a su esposa, siente una incomodidad en su corazón, se siente mal, se siente incómodo y llega al trabajo y no se puede concentrar y está en su reunión y se siente mal el tipo. Entonces el tipo dice, se disculpa, pide un momento que le den un segundo en la reunión y se sale y llama a su esposa y dice, amor, perdóname por tratarte mal, te amo y no lo vuelvo a hacer. Cuelga, le pide perdón a Dios y vuelve a su reunión y a su trabajo. Un mes después vuelve y pasa lo mismo. ¿Y qué cree que pasó? Vuelve y la grita. Pero esta vez se monta al carro y dice, ¿qué hice? Otra vez la embarré. Pero en vez de irse al trabajo, se devuelve inmediatamente, entra a la casa, le da un beso y le dice, perdóname amor, saca la basura. Después de años de tener ese hábito de gritar a su esposa y de tratarla mal, el tipo logra
tomar, digamos que esa debilidad que tenía de ser grosero con su esposa. Y Cristo y Dios lo empieza a transformar en un proceso que va lento, pero seguro. Hasta el punto que cuando la esposa le dice, ¿puedes sacar la basura? Claro, amor, lo que necesites. ¿Y qué más necesitas que haga? ¿Te lavo los platos antes de irme al trabajo? Ay, ya los veré, ¿no? Suena bonito, ¿cierto? Pero es una realidad que vivimos todos los días, donde pensamos que porque venimos a la iglesia, que porque somos cristianos, que porque tenemos a Dios en nuestros corazones, no tenemos debilidades, no cometemos errores, no pecamos, y estamos tan alejados de la realidad. Pero creo que la diferencia es que nos incomodamos. Vea, yo hoy en día, cuando me equivoco, y me equivoco bastante, me siento incómodo, me siento mal. Voy en el carro y voy pensando eso. ¿Y saben qué hago? Le pido perdón al Señor. Me equivoqué, no debía haber dicho eso. No debía haber hablado mal de esta persona. No debía haber dicho esta grosería. No debía haber contestado así. Se siente uno mal. ¿Por qué? Porque tenemos un ADN nuevo. Somos una nueva criatura. Y esa es la diferencia. Tenemos un nuevo ADN. ¿Saben qué? Por ejemplo, los cerdos. No sé por qué se me vino otra vez otro ejemplo. A mí se me vienen como ejemplos así. Los cerdos les gusta estar entre el barro, ¿no? Y comer. ¿Ustedes han visto cómo alimentan a un cerdo y lo que le da a un cerdo? Le hago una pregunta, ¿usted se comería eso, lo que le da a un cerdo? ¿A usted le gustaría revolcarse en el barro y estar acostado entre el barro? No. ¿Por qué? Porque tenemos un ADN distinto. El cerdo es cerdo y le gusta eso porque es cerdo. Nosotros somos seres humanos, tenemos otro ADN. No nos gusta esa comida, no queremos revolcarnos en barro. Y eso es lo que pasa cuando vivimos este proceso de transformación. El momento que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y dejamos esa vida atrás a un lado y empezamos a vivir una vida nueva que es regalada por Dios, Dios nos cambia el ADN instantáneo. Lo que pasa es que a veces nos vamos otra vez al barrito de vez en cuando nos gusta un poquito de comida, y eso es lo que pasa. O cuando alguien empieza a llevar una vida fitness y empieza a hacer ejercicio y empieza a alimentarse bien, de vez en cuando se mete su escapada a McDonald's y se mete su McDonald's, y eso es lo que nos pasa. El pecado sigue presente, la tentación sigue presente en esa nueva vida, está ahí. It's still in the picture. Sin, it's still there. It's not going away. El pecado va a ser parte de nuestra vida. Lo único que cambió fue nuestra relación con el pecado. Cambió nuestra relación con el pecado, porque ya no dejamos que el pecado nos gobierne. Nosotros le pertenecemos a Cristo y Él nos hace nuevas personas, es lo que dice la palabra, con una vida nueva. Y ese pasado queda atrás. Es hora de que pases la página y empieces a vivir la vida que Dios ya te dio a ti. Dios te regaló una vida nueva. ¿Seguimos con nuestras luchas? Sí, pero con una vida nueva. 2 Corintios 5:17 dice: esto significa que todo lo que pertenece a Cristo, tú le perteneces a Cristo, se ha convertido en una persona nueva. Eres una persona nueva. Tu vida antigua quedó atrás y una nueva vida ha comenzado. Es momento que empecemos a vivir una vida nueva y que pasemos la página y que empecemos a vivir de la vida que el Señor nos ha llamado. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde por el privilegio, Señor, que tenemos de ser tu iglesia, de ser tus hijos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos diste el regalo, Señor, de una nueva vida. Porque por tu sacrificio, Señor, le podemos dejar esa vida antigua atrás, esa vida de porquería, de barro, de basura, de pecado. Y hoy podemos decir que el pecado no nos gobierna. Y aunque caemos, y aunque nos equivocamos, y aunque está la tentación ahí, y aunque el pecado a veces está ahí, no controla hoy nuestra vida, Señor. Y por eso te damos gracias, porque hoy tenemos un Salvador. Tenemos a alguien que va a estar ahí con nosotros luchando con ese pecado. Te damos gracias, Padre, por habernos escogido, apartado, porque hoy entendemos que Señor, te pertenecemos es a ti, Señor, que nuestra vida no nos pertenece, que te perteneces a ti, Padre. Te damos gracias porque hoy entendemos esta verdad fundamental, Señor, que somos criaturas nuevas, Señor, y que vamos a empezar a llevar una vida que te dé la honra y la gloria a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Thank you.